Buenas tardes. Hoy os voy a explicar en el siguiente vídeo lo que es el plan financiero y cuáles son los principales componentes que tiene este plan financiero. Recordad que somos One Minute Sensei y que hacemos vídeos de menos de un minuto de duración. La primera parte que tenemos que tener en cuenta al modelizar el plan financiero es considerar las hipótesis y limitaciones que aplican a la modelización que vamos a realizar. Esto de alguna manera sería como limitar el alcance en nuestra modelización para poner una serie de, de restricciones o limitaciones que vamos a tener en consideración. Algunas de las restricciones podrían ser, por ejemplo, vamos a aplicar el Plan General Contable Español del año 2007, no vamos a tener stock porque toda la fabricación es vendida, o, por otro lado, podríamos decir que el IVA y el impuesto de sociedades que se pagan posteriormente a la terminación del año fiscal, pues se pagan a 31 de diciembre. Una vez que tenemos claro, por tanto, este marco en el que nos vamos a mover y vamos a modelizar, el segundo paso, y es muy importante, es determinar las necesidades de financiación totales que requiere nuestro proyecto. Estas necesidades de financiación no nos las podemos inventar, debe haber un algoritmo o procedimiento de cálculo que posteriormente explicaré. Supongamos que nuestro proyecto necesita 1 millón de euros. Por lo tanto, una vez determinado cuánto dinero necesitamos, deberemos responder a la pregunta ¿quién nos financia este proyecto?, lo que se denomina como es el mix de la financiación. Las empresas fundamentalmente se financian de dos formas. Una, vía accionistas, es decir, equity o lo que se denomina patrimonio neto, y por otro lado, aportaciones bancarias o financiación ajena o externa, es decir, préstamo bancario. Indudablemente esta financiación, tanto vía accionistas como deuda bancaria, no es gratuita. El coste de la financiación vía accionistas se denomina coste del equity y es un porcentaje anual, y asimismo el coste de la financiación bancaria se llama coste de la deuda, es decir, los intereses bancarios pagados, y también es una cantidad anual. Si nosotros conocemos el mix de la financiación con cuáles son las fuentes de financiación y el coste de los mismos, podremos calcular sin lugar a dudas lo que se llama el coste promedio de la financiación y que nos los da un ratio que se llama WACC o Weighted Average Cost of Capital. Este sería el coste promedio de la financiación con estas condiciones que hemos hablado posteriormente. En entornos multinacionales, aunque depende del sector, obviamente de la industria y de los países, este ratio es del orden del 10% al año. Una vez que tenemos claro cuál es este mix de la financiación, lo que vamos a hacer es proyectar los estados financieros. Estos estados financieros son estados financieros previsionales. ¿Qué quiere decir previsionales? Que estamos haciendo una estimación por lo general a 3, 4 o 5 años de lo que pensamos que van a ser los estados financieros de la empresa. Esto de alguna manera requiere hacer una serie de simplificaciones, ¿de acuerdo?, donde no aplicamos toda la normativa contable a la hora de estimar estos estados financieros. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos haciendo es un ejercicio de estimación donde perdemos rigor debido al horizonte temporal que tenemos. Los estados financieros son fundamentalmente la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos dice los ingresos que tiene en el año la empresa menos los gastos para obtener el beneficio neto o resultado del ejercicio. El segundo estado financiero es lo que se conoce como balance de situación. El balance de situación nos da idea o nos explica cuál es la imagen fiel de la empresa a nivel patrimonial. En el lado derecho tenemos fundamentalmente cómo nos financiamos vía equity o patrimonio neto y deuda bancaria, y en el lado izquierdo del balance tenemos en qué usamos esta financiación, que son activos. Posteriormente tenemos lo que se conoce el estado de flujos de efectivo o flujos de caja, es decir, el cash flow, que es una magnitud muy importante y que muchas veces no está analizada en suficiente detalle. Pensamos que la cuenta de resultados y el beneficio neto es lo más importante, cuando lo que hace quebrar a las empresas es si tienen efectivo o caja o cash flow para pagar a corto o largo plazo. Finalmente, el cuarto estado financiero son lo que se denominan las variaciones del equity o del patrimonio neto, que básicamente nos miden si entran nuevos accionistas o si salen accionistas. Como he dicho anteriormente, los estados financieros se van a proyectar entre 3 y 5 años. Una vez entendemos los estados financieros, el quinto ítem que tiene que tener nuestro plan financiero es el análisis de ratios. El análisis de ratios básicamente lo que nos va a dar es una radiografía de la salud financiera de la empresa. Es decir, es como hacer un análisis de sangre, pero a nivel financiero. Y este análisis de sangre se hace analizando 5 categorías. Por un lado, lo que se denomina liquidez, capacidad de pagar a menos de un año.
B, solvencia, capacidad de pagar a largo plazo o más de un año. C, ratios de actividad o rotación, que de alguna manera nos van a indicar cómo se mueven las cuentas de los estados financieros. D, ratios de rentabilidad. Entre algunos de ellos pues podemos hablar, por ejemplo, del EBITDA. Y finalmente, los ratios de valoración, para ver si nuestro proyecto es rentable o no es rentable. Una vez que hemos hecho este análisis de ratios y el análisis o radiografía financiera de la empresa, pasamos a determinar si este proyecto es rentable o no es rentable. Esto es lo que se denomina estudio de la viabilidad económico-financiera de nuestro proyecto. Y para ello tenemos que calcular lo que se llama el valor actual neto, o VAN, la tasa interna de retorno, o TIR, y finalmente el periodo de recuperación, o payback en inglés. Esto nos estaría indicando si nuestro proyecto es rentable en euros, en porcentaje de rentabilidad anual y en tiempo. Finalmente, y antes de concluir, tenemos que hacer el análisis de escenarios de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de escenarios de sensibilidad? Nuestro plan financiero, desde el punto 1 al punto 6, ha sido modelizado en lo que se denomina el escenario base, es decir, el escenario más probable de ocurrencia. Sin embargo, nosotros podemos penalizar nuestro plan financiero asumiendo un escenario más pesimista o negativo y tener un escenario más optimista o positivo. Por tanto, ¿qué son los escenarios de sensibilidad? Realizar 3 modelizaciones, escenario negativo, escenario base y escenario optimista, de nuestro plan financiero, para ver los márgenes de variabilidad de las distintas magnitudes que hemos analizado en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Finalmente, y es muy importante porque esto muchas veces se nos olvida, debemos hacer una conclusión. Es decir, nuestro plan financiero debe tener una especie de resumen ejecutivo de 1 o 2 hojas a modo de conclusión que resuma fundamentalmente las hipótesis y limitaciones asumidas, cuánto dinero necesita nuestro proyecto, cuál es el mix de la financiación y el coste que tiene esta financiación, cuáles son las principales métricas que hemos obtenido en los estados financieros para finalmente analizar cuál es la salud de nuestra empresa, si el proyecto es rentable o no y cuáles son los márgenes de variación en los 3 escenarios que hemos denominado negativo, optimista y escenario base. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido de ayuda.